Por otro lado, queríamos hablar, mientras lo introduzco, con Sebastián Rambert, justamente por esta cuestión que veníamos charlando de jugar o no un clásico que termina siendo como consecuencia de otras cuestiones del equipo, sin un centro delantero. Primero, Sebastián, preguntarte del otro lado, vos, ¿cómo estás viendo la actualidad del equipo antes de meternos en la cuestión puntual del centro delantero, en este caso, de Independiente? ¿Cómo estás viendo esta actualidad del equipo de Ariel Holland? La realidad que yo en este momento estoy viviendo afuera y más allá de poder ver y de poder ver un poco el clásico y no estar en Argentina, digamos, no conozco ese día a día tan de cerca. Y la realidad es que como entrenador reconozco que muchas veces el no tener ese día a día con el jugador y no saber qué es lo que va pasando, no te deja tener la información correcta o estás falto de información como para saber del por qué a cada decisión que toman los entrenadores. Eso es algo muy real. Por encima de lo que muchas veces puede pasar, uno lo vive en carne propia, cuando un entrenador decide poner a un jugador o no, o termina utilizando a uno o a otro. La realidad es que independientemente de lo que ha pasado en el clásico, en lo personal a mí no me sorprende porque Independiente ha utilizado a lo largo de todo este tiempo con Holland constantemente el poder variar en su sistema táctico y el uso de sus jugadores debido a rivales. Así que si bien está claro que al equipo últimamente le ha costado desde el juego, por lo menos del resultado, porque en muchos tramos del juego casi siempre domina y somete al rival, poder obtener un resultado positivo con la llegada de algunos jugadores importantes que han venido y con algunos que se han tenido que ir. Entiendo por lo que decís que tuviste la chance, sí, de ver el clásico. Y quizás, bueno, esta, no discusión, pero sí debate en relación al centro delantero, surge a raíz de la cantidad de llegadas que tuvo Independiente, que bueno, es hablar quizás y hacer una suposición, pero uno entiende que quizás con un centro delantero, por ejemplo, como fue Silvio Romero si hubiese estado en plenitud física, o lo que tenía Independiente en el plantel antes con Emanuel Gigliotti, quizás hubiese capitalizado de mejor manera toda esa cantidad de situaciones de gol que tuvo y que bueno, lo hicieron a la postre perder el clásico finalmente. Sí, la realidad es que siempre hablamos de supuesto y una de las cosas que tienen los entrenadores es tratar de adivinar y acertar antes de que pase lo que uno prevé o quiere leer que te puede dar el juego y lo que pueda pasar después. La realidad es que es un análisis muchas veces acertado con lo que verdaderamente uno termina viendo en el juego o en un partido, pero es mucho más fácil a la hora de poder entender el porqué. Tampoco muchas veces en el fútbol podemos decir que colocar a tal o a otro nos pueda llegar a dar lo que esperamos. La realidad que tiene que ver, a mi entender o a mi parecer, un poco con el gusto, en este caso, de que pueda tener el entrenador o la preferencia de poder jugar con un jugador de una u otra característica, y en este caso vemos que después de la salida de Gigliotti, Independiente no ha utilizado propiamente un centro delantero o un jugador de área, y ha casi siempre tenido jugadores que se han movido por el frente de ataque y que han tenido mucho más o que han sido mucho más jugadores donde pueden participar del juego colectivo y no tanto de solamente la finalización. Ahora, Sebastián, ¿cómo es el hincha Independiente? Vos lo conocés muy bien, has debutado de muy chico, has tenido la posibilidad de muy chico ganártelos, meter goles importantes. Porque yo en este tiempo me pongo a pensar en Mauro Molina, por ejemplo, que es un chico que está haciendo sus primeras armas, que está empezando a entender lo que significa jugar a Independiente, por más que hizo las inferiores completas, y que de repente en un partido contra San Martín de San Juan fue titular, y después para el Clásico no se lo tuvo en cuenta, e Independiente terminó jugando sin un 9. No sé, a ver, ¿cómo lo ves vos esta situación y cómo ves también un poco al hincha de Independiente en cuanto a la presión o no para a un pibe como Mauro Molina? Esto siempre fue así. La realidad de la utilización de juveniles tiene que ver con lo que lo puede sustentar el equipo.
Esto no quiere decir de que de golpe pueda jugar un Kun Agüero y termina haciendo la diferencia como lo fue, y estamos hablando de jugadores evidentemente de un alto nivel o verdaderamente jugadores de esos que hay pocos en el mundo. Bueno, Ezequiel Barco, por ejemplo, en el último tiempo. Un Ezequiel Barco que se metió. Barco, por ejemplo. O en este caso Barcos con actuaciones individuales sobresalientes ha podido ganarse su titularidad, y desde ya en algún momento lo ha hecho y le ha alternado, pero independientemente de eso ha podido sobreponerse y ha terminado siendo un jugador importantísimo. Después lo que termina sustentando verdaderamente, a mi entender, es el funcionamiento del equipo, a los jóvenes en lo principal. Y me parece, y queriendo leer un poco, pero desconociendo por no tener la información que recién hacía mención, seguramente debe haber utilizado como digamos pensamiento el creer que un partido de estos requería de mucho más prestigio o requería de algunas cosas que tienen que ver con la presión y cómo un jugador puede llegar a sobrellevar un partido de esta índole y tan importante. A eso se lo atribuyo yo. Después verdaderamente no sé bien cuál es la razón por la cual ha podido ser titular un día y no ha podido ser titular en el otro partido. Eso verdaderamente lo desconozco.